Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el fracking en México. Es un tema que nos va a poner a todos con los pelos de punta. Espero que lo vean y seguramente les puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo, toda la información que se dé en esto, porque tenemos que conocer este tipo de figuras. Quédese porque vamos a comenzar con este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del fracking en México. Para ello nos acompañan aquí en el estudio dos personas muy capaces, muy brillantes y bueno, que son gente muy prestigiada en este tema y bueno, en toda su actividad que desempeñan como tal. Para ello le doy la más cordial bienvenida a la diputada federal por Movimiento Ciudadano, la licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Bienvenida aquí al programa. Maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación y permitirme. Muchas gracias a usted y por compartirnos este tipo de temas que son muy importantes, que todo el mundo sepamos lo que es y lo que puede significar como tal. También nos acompaña la doctora Mariana Tejado Gallegos, bienvenida aquí al programa. Ella es socia de Green Business Partners, organización experta en temas ambientales. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues esperemos que estemos tranquilos porque sé que luego los sismos y todo este tipo de cuestiones ambientales nos dan un poquito de preocupación, pero bueno, estamos aquí platicando acerca del fracking en México. Obviamente la pregunta que seguramente todos los televidentes es, bueno, ¿qué es esto del fracking? ¿Con qué se come? ¿Qué es lo que pasa y todo? No sé si alguna de las dos quisiera usar primero la palabra de qué es en sí el fracking. Pues una actividad delicada que se ha dado inicio a través de la reforma, pues vamos a llamarle petrolera, la llamada reforma energética, en el que se está permitiendo ahora la fracturación hidráulica. Eso es realmente lo que es el fracking, que significa hacer hoyos, unos pozos de profundidad enormes en los que se inyecta agua, arena y algunos químicos para poder fracturar unas rocas que tiene el subsuelo que se llaman lutitas. Y ahí es donde se encuentran generalmente el gas shale y además los hidrocarburos. Es delicado porque tiene consecuencias severas para el medio ambiente y para los seres humanos sobre todo. ¿Y es solo para la extracción de gas o también de petróleo? De cualquier hidrocarburo. De cualquiera que sea. Así es. Y bueno, pues no sé, esas sustancias que inyectan, ¿son tóxicas? Bueno, creo que la maestra María no me va a dejar mentir. Hay por ahí algunos empresarios que hicieron el comentario que era exactamente lo mismo que meter lo que tú usabas en tu casa para limpiar, pero nadie sabe si eso es cierto y en qué cantidades se lleva a cabo. Entonces yo no creo que una vaca que se encuentre por el lugar y coma pinol le pueda hacer beneficio para la salud, ¿no? Entonces, no creo, al contrario, creo que seguramente le llevará pues a perder incluso hasta la vida, ¿no? Así es. Tal, y cualquier ser vivo, ¿no? Como así tal. Así es. Doctora Mariana, ¿usted qué piensa acerca del fracking? ¿Será bueno, será malo? No. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Bueno, esa es una gran pregunta dependiendo de quién lo diga, ¿no? Okay. Para hacer la perforación vertical y luego la perforación horizontal necesitas generar muchos impactos ambientales y sociales. Entonces, la realidad es que los beneficios económicos que se pretenden obtener
no se equiparan a los impactos ambientales que se van a generar. ¿Tienen que pedir algún permiso, supongo, antes de hacer la perforación, algún programa de impacto ambiental o no? Sí, se tiene que presentar ahora la típica evaluación de impacto ambiental, pero ahora llevado entre la CEA, que es la Agencia de Seguridad Industrial, Energía y Medio Ambiente. Y el problema de esto es que a nivel mundial no se han podido medir y no se ha conocido cuáles son los impactos, hasta dónde van a llegar los impactos. Entonces, por más que tú tengas un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no vas a poder medir y por consiguiente vamos a tener las medidas suficientes para controlar los impactos, ¿no? Okay. Ahí, por ejemplo, si yo hago una perforación, es que trato de imaginarme cómo es esto del fracking, ¿no? Supongamos que aquí está la tierra o lo que nosotros caminamos sobre la tierra. Correcto. Hago una perforación hacia abajo con todo esto, agua, arena y este tipo de cuestiones químicos como tal, para extraer de ahí, pues bueno, cualquier hidrocarburo o los gases que se encuentren como tal. ¿Y no se puede rellenar esta parte? O sea, como para quitar o contraponer este químico con algún otro químico que mate ese químico. Explico un poco. En realidad necesitamos hacer una perforación, como bien ya lo señalaba la diputada, una perforación vertical y luego hacemos una perforación horizontal. Okay. Estos yacimientos se llaman no convencionales porque la problemática es que no utilizas técnicas tradicionales. Desde ahí partimos. Entonces necesitas una tecnología distinta, que es la fracturación hidráulica, y además necesitas hacer pozos que van a ser mucho más costosos y te van a durar menos tiempo. Cuando tú haces una perforación vertical y luego haces una perforación horizontal, vas a necesitar sí meter estos químicos, sí meter esta arena y sí meter esta agua, que ya mencionaba la diputada, pero además el problema es que no tienes la capacidad de regresar, aunque recuperes tu gas, de regresar esos químicos y esa agua, al que se le llama en el proceso el agua de retorno. Lo que significa que un porcentaje, aunque sea mínimo, de esos químicos van a quedar en el subsuelo. Esto, pues, obviamente va a ser absorbido por el suelo y puede llegar inclusive a los mantos acuíferos. Los que están a favor de la fracturación hidráulica afirman que con un revestecimiento de estos pozos van a poder bloquear estas filtraciones. Y ya se ha visto a nivel internacional que esto no sucede. Hay rupturas en los cimientos de los pozos, hay filtraciones que ellos no conocían por qué se estaba generando, y la realidad es que hoy el suelo y el agua se ve altamente contaminado. Pues pueden morir muchas especies, tanto marinas como de tierra, digamos, ¿no? Claro, pero además entender pues que el agua del subsuelo lo vamos a utilizar nosotros y el medio ambiente per se, ¿no? O sea, vamos a llamar los animales y las plantas requerimos del recurso agua. Entonces, si este recurso que es subterráneo va a llegar a otras localidades, pues tú puedes a lo mejor tratar de contener la contaminación en una zona, pero en realidad como va a ir por el subsuelo, no vas a tener forma de tenerlo y va a llegar a otras comunidades y vas a afectar inclusive a otros municipios. ¿Y es la mejor forma de extracción que se tiene? O sea, es que lo veo como medio rudimentario esta parte. O sea. No, en realidad te platico un poco cómo se da, cómo llegamos a México a poner esta técnica. En realidad se implementa en Estados Unidos y se implementa por la necesidad de que Estados Unidos ya no dependa de las importaciones. Esto no es una técnica nueva, lleva muchos años. El boom en Estados Unidos fue a partir de los años 2000, que se dieron varios yacimientos de explotación y se empezó a hacer comercial, ¿no? Pero era tan poco el tiempo que duraba el pozo, como te mencionaba, que en realidad necesitaban hacer muchos pozos. Entonces, cuando se gesta la reforma energética en Estados Unidos, prácticamente dijeron, bueno, ¿por qué no toman las mismas tecnologías que hemos aplicado aquí, sin decirnos en realidad los costos y sin nosotros analizar, ¿no?, en todos los poderes y quien tiene la facultad de decisión, sin analizar qué iba a suceder? Entonces, tecnología seguramente va a haber muchas, recursos va a haber muchos, pero aquí lo que estamos viendo es ponderar los beneficios en contra de los perjuicios que vamos a tener. Y para nosotros, y en eso hemos platicado con la diputada, estoy totalmente de acuerdo, es mucho más el daño y el riesgo que se corre que el beneficio económico que se va a tener. No, porque puedes encontrar otro tipo de energías, ¿no? Eólica o otro tipo de cosas, ¿no? Pero además representa también un grave detrimento para los derechos de los pueblos originarios. Y yo creo que nadie lo ha tomado en cuenta en Veracruz, del estado de donde yo soy. Tenemos un gran movimiento indigenista en el sur
que ya de hecho presentó hasta un oficio directamente a la Comisión de Energía diciéndole, oye, tú no estás tomando en cuenta mis derechos. Tú quieres entrar en mis tierras, en donde yo he vivido aquí desde hace muchos, muchos, muchos años, mis ancestros, mis antepasados, y tú quieres venir a hacer fracking en la zona donde nosotros radicamos. Nosotros tenemos derecho a elegir qué es lo que va a pasar. Y por ende, y se los hicieron saber, no van a entrar a nuestras tierras, ninguna empresa que vaya a llevar a cabo el fracking. Entonces yo creo que también todo eso es lo que no se valoró, ni siquiera se estudió, hasta dónde están llegando estas consecuencias y qué va a suceder con la gente que vive en las zonas. Okay. Entonces, y los sismos antropogénicos. Y el perjuicio que tiene que ellos vivan ahí. ¿No? Así es. Francia, por ejemplo, que ahorita lo estábamos hablando. Francia, yo tengo la duda si prohibió o fue una moratoria para el fracking. La verdad, no tengo el dato, lo estamos ahorita platicando. Pero yo creo que es muy delicado estudios que han demostrado que se pueden llevar a cabo sismos antropogénicos, o sea, provocados por el ser humano. Pues sí, porque digo, si tú metes en vertical y luego un corte horizontal, pues Así de todos es. modos, ¿dónde quedó esa parte de tierra, no? O sea, se puede colapsar, bueno. Truenas una capa de la tierra, te estás tronando la parte del subsuelo, entonces hay placas tectónicas y a fuerza tiene que haber por ahí alguna repercusión, eso es obligatorio, ¿no? Si yo golpeo una placa, la otra va a sufrir también algún daño, ¿no? Entonces acabamos de sufrir un sismo en la Ciudad de México, Claro. muy delicado. Entonces yo creo que como autoridades estamos obligados, tanto como legisladores como el Ejecutivo, de valorar realmente qué es lo que estamos haciendo. Pues sí debemos de tomarlo en cuenta porque sí está muy, muy delicado. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando del fracking en México. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando acerca del tema del fracking en México. Tengo aquí una pregunta en las redes sociales acerca de si en México, antes de la reforma energética del 2013, si ya se realizaba este tipo de cuestiones de fracking o fue posterior o ya tenía muchos años, o qué pasaba con esto. Sí, no es nuevo. Esta posición, creo yo, de muchas autoridades de poner a la técnica de la fracturación hidráulica como algo novedoso y que vamos a ver qué sucede, en realidad me suena un poco pues no bien informado, porque Petróleos Mexicanos ya había realizado varias, digamos, pruebas, ya había realizado perforaciones para explorar, pero también para explotar, sobre todo aceite y gas. Y en las zonas donde lo llevó a cabo son zonas que hoy están identificadas como zonas potenciales que tienen yacimientos no convencionales. Los resultados que obtuvo Pemex no fueron nada beneficiosos. No se vio que realmente se tuviera una recuperación de la inversión efectuada y por consiguiente, bueno, pues Pemex solo planteó la posibilidad de que teníamos estos recursos no convencionales. Si me permites, nada más, antes de la reforma, llamó mucho la atención que, por ejemplo, Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos, a todos nos ponen como un país repleto de yacimientos no convencionales. Y prácticamente dice que habla un 47, vamos a poner la mitad, y la mitad tenemos de recursos convencionales y no convencionales. Inclusive en aquella época el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, aquí en México, se dio a la tarea de impulsar la reforma energética para que se diera el fracking. Y la realidad es que ya tenemos la experiencia de Pemex, pero sobre todo ya tenemos la experiencia internacional de que no ha resultado beneficioso para el ambiente. Entonces, pues ahí está muy claro, ¿no? Que a pesar de que a nivel internacional todo el mundo nos ponga, y seguramente tendremos los recursos, pero tenemos que empezar a tomar decisiones de qué es lo mejor. Extraerlos y explotarlos al costo que sea, o buscar otras tecnologías, ¿no? Como decía la diputada, irnos por otros lugares, hacer esto sí eficiente, sí entregar la energía a quien lo necesita, pero hacerlo de una manera mucho más sustentable. Ahora, ¿hay algún país que esté más adelantado que nosotros como tal para esto del fracking? O sea,
o alguno que se haya, digamos, abstenido totalmente de realizarlo y prohibido totalmente por la cuestión de que sí puede ser altamente peligroso para su país? Mira, de la delantera nos lleva a Estados Unidos, por supuesto ha puesto el tapete largo. ¿Él sí lo permite? Él sí lo permite, sin embargo, por ejemplo, en Nueva York, el Estado levantó la mano y dijo, aquí no se permite, tienen otro sistema evidentemente jurídico y les da esta libertad. Nueva York se negó rotundamente a permitir. Y sin embargo, por ejemplo, por los recursos que se tienen, estamos hablando de China, Rusia y Estados Unidos, pues son los que lo tratan de explotar más, ¿no? Por ejemplo, Canadá también con estas arenas bituminosas, pero países ya europeos están levantando la mano y están diciendo no lo queremos, ¿no? Entonces, como decía Dalia, algunos pondrán moratorias, Francia está muy a la vanguardia de negarlo, Bulgaria está muy a la vanguardia de negarlo, entonces algo nos están diciendo, ¿no? Que pues que hay que tomar la experiencia internacional y en México tenemos que dar un paso adelante y no probar lo que otros ya probaron y que los llevó al fracaso ambientalmente y socialmente hablando, ¿no? Siempre habrá el negocio para alguien. Claro. Yo Diputada. creo que ese es el tema primordial, lo que socialmente puede llevar a cabo, o sea, lo que puede repercutir en la sociedad, en un grupo de habitantes de una zona. Tenemos estados, por ejemplo, como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, en donde existen zonas urbanas pobladas, densamente pobladas, que se ponen en riesgo. Entonces, ¿quiénes son los que realmente van a determinar el grado de riesgo que se está viviendo por estar llevando a cabo el fracking en los polígonos ya trazados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo peligroso y me llama mucho la atención y honestamente a mí me aterra que el Ejecutivo y que las autoridades no lo estén viendo, no estén realmente visualizando y nos estemos viendo por un tema económico más que la repercusión social que puede Que pueden buscar aparte otras formas de energía, ¿no? Así Realmente. así es. Porque ayuda en una cosa, pero afecta en otra. Entonces, pues así es que no afectes y que aparte tengas ese beneficio. Así es. Yo creo que eso es muy importante. Diga, en México, ¿dónde podemos ubicar zonas potenciales donde se realice el fracking? Pues ahorita no se ha llevado a cabo, abiertamente, ¿no? Que haya algo oficial, pero ya tenemos, les vuelvo a decir, los polígonos. Por ejemplo, aquí tengo unos datos que tenemos ya Coahuila con 47 pozos, Nuevo León con 182 pozos, Puebla 233 pozos, Tabasco tiene 13 pozos detectados, Tamaulipas tiene 100 pozos y en Veracruz hay 349 pozos. Esos son los que ya se encuentran detectados, entonces, pues... Pero se encuentran detectados porque lo permitieron las autoridades. Porque hicieron algún análisis o vieron algunas situaciones que les hacía pensar que ahí hay gas. Ahora, la problemática también es de que haces el pozo y nada te garantiza que haya gas. O sea, no tenemos una tecnología todavía que pueda determinar claramente... Eso no lo hace ni Estados Unidos. No. O sea, hacen un pozo y no saben si pueden extraer o no el gas. Es que yo me quedo como que con las películas que veo luego de ciencia ficción, ¿no? De que ahí los satélites pueden rastrear y ver y todo. No. O bueno, no sé si yo me equivoco. Hay tecnología que te dan indicios, pero Así bien es. lo dice Dalia, ¿no? Hubo muchos fracasos en Estados Unidos, sobre todo en Texas. Los primeros pozos de fracturación hidráulica fueron un fracaso. Inclusive a la piedra se le llamaba el junk rock, ¿no? Decían, eso no funciona para nada. Pero cuando Estados Unidos necesita el hidrocarburo, entonces esa piedra que se veía como basura, ahora resulta que es la novedad y se da la revolución, la revolución de Shell, ¿no? Pero si hay tecnología, claro que te dan los indicios y te pondrían decir cuáles son las probadas y probables, pero tú puedes entrar en un pozo y lo mismo pasa con un yacimiento convencional. Puedes tener una sísmica muy buena y en el momento en el que perforas no tienes los resultados deseados, ¿no? Ahora, la Secretaría de Energía se dio la tarea de hacer este maravilloso plan quinquenal en donde ya identifica cuáles son las zonas potenciales, pero lo que llama la atención, y ya lo decía perfectamente bien la diputada, las zonas donde hay este potencial de yacimientos no convencionales son zonas que ya han sufrido también por los pasivos ambientales de petróleos mexicanos y han sufrido estos pasivos ambientales y ahora llégale con una técnica que no solo en la superficie, sino también por el subsuelo los vas a afectar.
Entonces yo creo que la sociedad sí tiene y tiene muchos derechos y hay que buscar la manera de ejercerlos, ¿no? Veracruz tiene 300 y tantos... 343 pozos probables. Es el que más tiene. Así es. Híjole, pues sí está muy, muy fuerte, ¿no? Porque se han tenido efectos secundarios la gente no sé, de cosas tóxicas o algo por esto. O sea, Bueno, hubo un video que de hecho platicábamos Mariana y yo fuera de cámaras, tomando un café, en el que abren una llave de agua, en Australia me parece que es, Sí. y le ponen un encendedor y se prende el agua. Y al lado, a unos kilómetros, hay un pozo de fracking. porque digo, la pregunta que obviamente que la gente se va a hacer es, bueno, díganme qué impactos ambientales trae esto, Muchísimos. qué consecuencias para yo estar Muchísimos. a la expectativa totalmente, ¿no? Muchísimos. Y por desgracia, volvemos al tema de responsabilidad ambiental. Son daños que no nos damos cuenta ahorita inmediatamente. Pues digo, si abres tu llave y se prende el agua, pues sí sabes que algo está pasando, ¿no? Claro. Si se empiezan a morir tu ganado, si se empieza a morir tu siembra, o se empieza a secar o no se da como tú esperabas o como normalmente se lleva a cabo, ya sabes que por ahí hay algún problema. Pero los daños que no sabemos, que se pueden dar a largo plazo, ahí qué es lo que va a suceder. Porque ¿Y quién va a ser el responsable Así también es. de esa parte? Porque Así es. administraciones van, vienen y todo, pero pues el último se quedará con el problema, digamos, ¿no? Así es. Hoy en día muchos municipios, yo puedo mencionar el de Tamiagua, que está dirigido por una mujer, una excelente mujer. Se acaba de negar a que el oleoducto Tuxpan, Texas, se lleve a cabo a través de Tamiagua. Y acaba de decir Yo en me Tamiagua, acuerdo que hay camarones muy ricos de Basta. Tamiagua, ¿no? Deliciosos. Es Porque la eso- capital del marisco, por cierto. Sí, sí es cierto. Yo me acuerdo que me decía que era muy bueno ese municipio de Tamiagua para Sí. los... No, pues se vería muy afectado. No, y además es un riesgo, no les han informado cuáles son realmente las consecuencias de ese oleoducto, ¿no? Entonces, dijo la presidenta, aquí nosotros no vamos a pasar que pase, aquí está no vamos a permitir que pase, aquí está la sesión del Cabildo, y perdóname, pero pues dale la vuelta o a ver cómo le haces. Entonces, ahí hay por ahí... Pero se ya acaba su municipios administración de informados. esa presidenta municipal, el que sigue, quién sabe, ¿no? Ese es el problema, esperemos que exista continuidad. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de este tema tan interesante. La verdad, yo me declaro que no tenía mucho conocimiento. Me están ilustrando aquí las dos personas que hoy nos honraron con su presencia. Y bueno, pues sí, ya me preocupé. Ya me preocupé porque ya no sé qué impactos ambientales y sociales traiga aparejado estas cuestiones del fracking. ¿En cuánto tiempo se pueden ver visibles? 10 años, 5 años, 30 años. ¿Quiénes son responsables? Y bueno, pues todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque puede haber hasta pescados, pues de esos como de caricaturas que hemos visto como radioactivos con 5 ojos y demás cosas, ¿no? No sé qué tanto pueda pasar. De aquí me preguntan aquí en redes sociales los riesgos de aplicación de la técnica, de esta técnica como tal. ¿Cuáles serían esos riesgos de todo a todo para que la gente, y sobre todo los que se encuentran en estas zonas donde hay este tipo de ya cuestiones de fracking detectadas, pues están muy a la expectativa de qué es lo que está pasando? No sé si pudiéramos decirles o si se tiene conocimiento de qué riesgos se puede llegar a tener y bueno, qué se deben de fijar estas personas. Pues mira, la verdad, otro tema delicado es el uso del agua, porque para un pozo mínimo van a utilizar unos 9 millones de litros de agua por ¿Y por tiene que ser potable perforación. o no puede ser de mar? Cualquiera, pues, de la que exista por la zona, ¿no? O sea, Híjole, pero es que, o sea, potable como tal. acuérdate que están hasta otorgando ya yacimientos de agua, pozos de agua para que la puedan pasar de un estado al otro en donde no se encuentre el agua Claro. y usarla. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las poblaciones que se encuentran cerca, que a duras penas tienen agua? Tuxpan, mi tierra, bueno,
carecemos totalmente de agua, aunque tenemos río, mar, no es agua potable, ¿no? Sí, no es agua dulce, digamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando no tenemos agua y van a utilizar 9 millones de litros de agua para hacer un pozo? O sea, entonces la gente pasa a segundo término. Y para sacar un gas, nada más, o sea, gas o algún otro hidrocarburo. Como Así es. Entonces yo creo que yo vuelvo a decir lo mismo, mi pelea siempre será un Estado que no se preocupa por la gente. Yo creo que tiene serios problemas de existir, no sirve, ¿no? Y hasta de lógica y congruencia, ¿no? Porque okay, voy a tener esos hidrocarburos que a lo mejor me van a generar energía para que yo ponga unas bombas para que se regrese el agua que ya ahora no voy a tener en mi población. Así es. Y pues es una cadena medio ilógica esa parte, ¿no? No sé cómo lo ve aquí la doctora. Yo dividiría dos partes, ¿no? Tienes los impactos ambientales y tienes los impactos sociales. Ya habló la diputada de los impactos sociales, son muy claros, muy evidentes y la gente tiene que hacer algo. En el tema ambiental, yo podría dividirte en que hay impactos en el suelo, va a haber impactos en el agua, va a haber impactos en la atmósfera y va a haber impactos en la biodiversidad. En el tema del agua, la problemática que se puede tener es evidentemente por la contaminación de los cuerpos de agua y también estás hablando de la cantidad del agua que le vas a dejar al ambiente per se, ¿no? Entre los seres humanos, pero también plantas y animales. En el tema del suelo, bueno, estos químicos que en algún momento se recuperan van a tener que ser pues almacenados en algunos tambos o en algunas tinajas que tienen que estar muy bien herméticas, pero el problema es que siempre hay accidentes y si no tienes un manejo adecuado, el agua que tiene estos químicos contaminados va a llegar al suelo. Para llevar a cabo la remediación del suelo o de los cuerpos de agua es muy complicado, lo hemos visto, de ahí que prácticamente toda la República Mexicana tenga un nivel muy elevado de pasivos ambientales. En el tema de la atmósfera estamos hablando de emisiones, ¿no? Lo que más se va a emitir, pues obviamente es el metano, es un gas de efecto invernadero, todo el mundo hablamos del dióxido de carbono, pero también el metano es muy contaminante, aunque es de corta duración, afecta más que el dióxido de carbono. Y la biodiversidad es, vamos a decir que se cierra el círculo desde los cambios de uso de suelo, desde la vegetación que ya no existe, la afectación a la flora y la fauna. Tenemos el tema de las áreas naturales protegidas en zonas muy cercanas a los yacimientos no convencionales o los sitios Ramsar, ¿no? Entonces, realmente la afectación que se va a tener, tanto hablando de riesgo o de impacto, el riesgo es la posibilidad de daño, es muy elevado, ¿no? Y desafortunadamente no existe hoy en día un estudio muy concreto. Hay indicios y hay avances en Estados Unidos de lo que es el costo ambiental del daño. Entonces, en México somos un país multicultural y megadiverso, las afectaciones van a ser mayores, ¿no? Lo que vamos a perder es mucho más y más allá de buscar otros recursos, pues también es saber que la gente también tiene una responsabilidad y es la utilización adecuada de la energía, ¿no? Estamos buscando esto pues para darle a más gente la energía, entonces nosotros también tenemos una parte importante que hacer. Hay que tratar de ahorrar lo más que se pueda y ser conscientes, ¿no?, de esa parte. Así es. Obviamente lo que me trae a mí en el ámbito jurídico es la pregunta obligada de, bueno, ¿y está regulado esto? ¿No está regulado? ¿Qué sanciones hay? ¿Qué sanciones no hay? Daños y perjuicios, gastos, costas, tal, algo, ¿no? No sé si alguien me pueda contestar de ustedes dos esta parte de qué normatividad se tiene en este aspecto, porque si no, pues yo voy a ir a acabar también mis pozos y me voy a hacer millonario y no voy a ir a acabarlo, ¿no? Como tal. Pues la fracturación, el fracking como tal no se encuentra expuesto en la ley. Está la ley de hidrocarburos, en donde habla de la extracción, la exploración, pero fracking, pues no lo menciona, ¿no? Pero sí habla de los métodos de extracción de los hidrocarburos. Entonces, sí, tuvieron mucho cuidado. Dale lo que dice la diputada, es muy interesante. Si tú revisas desde la reforma energética, lo que tenemos hoy, no se habla de una fracturación hidráulica, ¿no? Se habla de la posibilidad de poner en marcha las técnicas suficientes o necesarias para la extracción de los yacimientos no convencionales. Y bajo esa mirada, la Comisión Nacional del Agua saca, y permítanme la expresión,
Federación por la libre unas disposiciones administrativas y la CEA hace lo suyo con otras disposiciones administrativas, otras disposiciones generales que pues no pasan realmente por un proceso consensuado, analizado. La propia institución lo hace a modo y lo que permite esto es darle una libertad absoluta al interesado, ¿no? Cuando hace la exploración y la extracción, lo sujetan a las buenas prácticas internacionales. Esta maravillosa frase que no siempre ha dado resultados porque ni siquiera la propia autoridad tiene los mecanismos para poder inspeccionar, vigilar y comprobar estas buenas prácticas internacionales. Sí, ni siquiera lo debe de entender, de conocer. Qué bueno que lo menciona. Les voy a dar un dato. Hoy en día la CEA, a través del acceso a información, se les pidió conocer cuál es el número de inspectores que tiene la agencia a nivel sector hidrocarburos. Son entre 68 y 69 inspectores para toda la República Mexicana, para todo el sector. Estamos hablando de gasolineras, pozos, yacimientos no convencionales terrestres, gasoductos. Dime con 68, vamos a darles el beneficio, 69 inspectores a nivel república. ¿Qué capacidad de inspección o verificación? Y al año pasado, si son ni dos. 30 y tantos, 32 estados, ya tomando la Ciudad de México, serían pues 2 personas por cada Así es, para todo el sector. Y además, el año pasado se les preguntó si ya habían tenido algún tipo de capacitación, algún tipo de instrucción en relación a la fracturación hidráulica, y la respuesta fue 0. ¿No? Hoy la gente que está ahí, mucha viene Pemex, mucha viene CFE, por supuesto respeto el trabajo que están realizando, pero es muy importante señalar que una institución tan nueva no puede tener esa carga. Y se le dio esa carga, a mi punto de vista, de una forma en la que no se debería tener. Y entonces, cuando uno va a reclamar o va a solicitar que sea la propia institución quien defienda tus derechos, pues no va a haber ni personal ni procedimiento adecuado para que yo ejerza, ¿no?, los mecanismos adecuados, que me puedo ir por la vía civil, me puedo ir por la vía administrativa, me puedo ir por la vía penal para una reparación de daño. Pero primero determine el daño. ¿Quién lo efectuó? Porque tú puedes tener una zona muy grande y una multiplicidad de pozos. Y nosotros 3 aquí somos empresas totalmente distintas. Si se contamina el acuífero, ¿cómo vamos a determinar quién lo contaminó? ¿Quién va a levantar la mano y decir, soy yo? Con colorcitos, ¿no? Efectos secundarios y a qué tiempo, como tal. Claro. Pero además ya habían dado esa idea ¿Sí? brillante, en la que mencionaban que cada empresa tuviera su colorcito para que cuando llegara algún derrame o algún punto de contaminación, supieran que el morado es de fulano y el verde es de sutano. Dice uno, oye, vamos a prevenir, ¿no? Vamos a evitar que suceda esto. No me digas que para el caso de que llegue, no puede llegar. O sea, estamos hablando de no cosas debiera delicadas. de llegar, y además, los mexicanos somos muy ingeniosos como para decir, bueno, le echo la culpa al de al lado, ¿no? Ahorita le pongo más amarillito para que se vea más cafecito. Trazadores, pero el tema aquí es justo lo que va a decir la diputada, no llegar a ello, ¿no? No estamos preparados, no tenemos un marco normativo sólido, no tenemos una institución preparada, no tenemos información, la gente no está preparada para ese tipo de actividades. Yo no estoy diciendo que detengamos la tecnología y el desarrollo, pero no lo podemos permitir en un México que hoy por hoy no está en su mejor auge legal, ¿no? O vamos a llevar por otro lado, estamos en una crisis ambiental. Entonces, y si no lo conocemos, ¿cómo lo autorizamos? Aparte, claro, del todo, así ¿no? es, así es. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues platicamos un poquito de la parte de la legislación del fracking, que pues por lo que veo pues no estamos del todo preparados. Son cuestiones meramente internacionales y bueno, queda mucho como que a la honra, digamos, ¿no?, de los que estén, pero que pues si pasa algo quieren ponerlo por colores cuando no debiera de pasar. Y pues puede llegar a pasar algo incluso muy fuerte, porque
me viene a la mente la parte de Chernobyl, ¿no? O sea, por tratar de ser supuestamente algo muy moderno y hacer muchas cosas, y esa zona incluso ahorita pues sigue, digamos que con ciertas protecciones porque no supieron en qué se estaban metiendo. Y ahí sigue, pero latente el problema, incluso, o sea, y eso que estamos hablando de que ya tienen muchos años esa parte de Chernobyl, entonces, pues, legisladores, y yo sé que la legisladora que sí está muy consciente, pues háganle caso, por favor, porque si no, ¿qué vamos a hacer con esta cuestión, no? Pero también sí quisiera preguntarles aquí a las personas que hoy nos vienen a ilustrar realmente de este tema. Si tenemos conocimiento de si algún país ha prohibido tajantemente el fracking y por qué lo prohibió. No sé si alguno nos quiera. Bueno, comentábamos hace un momento, países como Francia, Alemania y Bulgaria sí han expresado de distintos modos, y yo creo que este tema, por ejemplo, de la moratoria, es una figura muy buena que lo podríamos, como decimos los mexicanos, tropicalizar, ¿no? Estamos en un muy buen momento en el que estamos empujando mucho la reforma energética, pero sí es un momento de hacer una pausa y de hacer una moratoria. Entonces, países europeos, hay que tomar lo bueno de esos países europeos, hay que no tomar las experiencias malas que ya se tenían en Estados Unidos. Claro. Entonces, se puede, ¿no? Tú puedes decir y tú puedes, digamos, somos un país soberano que podremos determinar si obtener o no obtener los recursos, cómo obtenerlos y a quién se los vamos a otorgar. Recordemos que, bueno, las varias empresas internacionales, pues por más que sean internacionales, tampoco han destacado por su protección ambiental, ¿no? Tenemos un British Petroleum, tenemos un Chevron, un Exxon, en donde pues no se ha reflejado prácticamente la conciencia ambiental que se necesita a nivel mundial, pero también a nivel país, ¿no? Ellos lo ven como un negocio, ¿no? O sea, totalmente. Van a países que no son potencias mundiales, y de ahí tratan de hacer sus perforaciones, sus cosas y todo para enriquecerse, pero pues ahí te dejo el problema para el futuro, claro, ¿no? Como tal. Eso creo que sí debemos de tener mucho cuidado en México, porque nos van a dejar como el patio trasero de cosas. Exactamente, ¿no? Sí, cuando se mete la reforma, y le digo este boom que nos hacía Estados Unidos de nuestros recursos, bueno, pues uno de los temas era saber, ok, nosotros vamos a extraer, pero no estamos listos, porque desafortunadamente Petróleos Mexicanos tuvo un declive, nuestro pico del petróleo, lo hubiera dicho Hubert, en el 2009 lo tuvo México, y necesitábamos obtener el recurso, y pues quien está aprovechando ahora desafortunadamente es nuestro vecino del norte, porque le vamos a tener que entregar mucho el recurso, ¿no? Sí lo vamos a obviamente aprovechar en nuestro territorio, pero también quien está aprovechándolo pues es el vecino del norte. Pero hay que regularlo, porque si no nos va a dejar aquí. Regularlo, pero conocer si se permite o no en primera instancia, ¿no? No puedes dejar entrar a la fiesta a la gente si no sabes, si tienes la posibilidad de atenderlos, ¿no? ¿Y qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer en tu territorio? E informar a la gente. Totalmente. O sea, yo creo que es básico, digo, hay mucha gente que desconoce el término fracking, lo que se está llevando a cabo, cómo se lleva a cabo, en dónde se va a iniciar, qué repercusiones vamos a tener. O sea, yo creo que es básico, importantísimo informar a todas las personas que se encuentran socialmente cerca. Y ambientalmente. Por supuesto, es que es gravísimo, digo, bueno, ya. Muchos corajes, ¿no? Realmente, pues digo, si vemos que otros países lo están prohibiendo porque no da el resultado debido y trae consecuencias muy duras, insisto, socialmente y ambientalmente, pues ¿para qué seguimos por ese camino? Así es. Está como con los Afores, ¿no? Con Chile, que vimos que no funcionaban y ahí seguimos, y ahí seguimos, y ahí seguimos. Terrible, o sea, terrible. Es increíble esa parte, que sigamos con cosas que no funcionan, ¿no? Y que todavía nos encaminan a seguir por ese rumbo que tanto daño nos ha... No, tenemos que tener cuidado con nuestro ambiente, porque realmente México es un país muy rico en muchas cuestiones ambientales como para destruirlo por intereses económicos, como tal, ¿no? De aquí, ¿ustedes qué propuestas pueden llegar? Ya analizamos cuál es el problema. ¿Qué podríamos tratar de aportar para regular esta parte legalmente? Los riesgos, tanto impactos, tanto sociales como ambientales. ¿Ustedes que ya conocen en sí la problemática,
¿qué podrían recomendar para la gente o los legisladores que vean este programa? Obviamente la diputada ya sabe qué es lo que va a aportar, pero los demás que vean este programa, ¿cómo qué podríamos aportar? No sé si... Yo creo que informarse. Yo creo que es básico informarse. Habíamos platicado de llevar a cabo una iniciativa en la que se introduzca el tema precautorio, el término precautorio en la legislación de medio ambiente y en la ley de hidrocarburos sobre todo, que es un derecho, ¿no? En el momento en el que el Estado está viendo que hay un daño irreparable, que es irreversible, frenar. Meter un mecanismo precautorio y decir, ¿sabes qué? Detente porque estoy realmente haciendo un daño ahorita y no veo cómo lo vamos a solucionar. Pero sobre todo yo creo que municipios que se encuentren cerca, informarse. Hay una página donde se encuentra ahí ya trazado los polígonos en los que se van a efectuar los pozos. Entonces es un requisito informarse, saber qué es lo que va a pasar. ¿No se pueden tener estudios previos totalmente de todo a todo? Se supone que ¿O debería... es conforme a la marcha cuando vas viendo? Pues no, va a haber un estudio, pero lo va a llevar a cabo la empresa que va a perforar, ¿no? Entonces... Pues... O sea, es juez y parte, o sea, la empresa llega y dice, no, sí, está todo bien y todo. Sí, se le da la posibilidad y la obligación, vamos a llamarlo así, de generar una línea base ambiental, ¿no? Y lo tendrá que hacer tanto para el agua como para el suelo. En realidad se están autorregulando, ¿no? Así es. Ellos van a decidir qué está bien, qué está mal, cuánto está contaminado, cuánto no. Y yo creo que me quedaría con lo que menciona la diputada en el sentido de, a nivel, en materia ambiental, uno de los temas más importantes para la protección del medio ambiente son los principios internacionales. Y de los principios internacionales tenemos el precautorio y tenemos el preventivo. En este caso, definitivamente hay que aplicar el principio precautorio. Y esto es que cuando no tenemos evidencia científica certera de los impactos que se van a generar, eso no tiene que ser una justificación para no tomar actividades. Es decir, hoy en día no conocemos qué es lo que está sucediendo, no conocemos los impactos ni la magnitud en temas sociales, en temas económicos y en temas ambientales. Como no lo conocemos, precautoriamente deberías de detener esta actividad hasta en tanto no te asegures que tu marco normativo, que las condiciones sociales y que las condiciones ambientales son adecuadas. Y eso te va a ayudar a proteger los derechos humanos. Entonces yo lo que pondría, y lo hemos platicado, es ya una moratoria y además una aplicación del principio precautorio. Además es necesario, los derechos son progresivos y tenemos que ir a la vanguardia. No podemos siempre decir, tenemos que regular algo que ya se afectó. Entonces tenemos que ir mucho más adelante porque los daños, ya lo hemos platicado, son mucho más grandes y este principio se puede aplicar. Inclusive cuando estaba generando la ley, algunos diputados se levantaron en tribuna y dijeron, oye, esta agencia no tiene, en la ley de la agencia, la ley de la CEA, en su reglamento interior, no se mencionan los principios, no aparece el principio precautorio. Tenemos que hacer mano de los avances legales que tenemos y tenemos que ir a la vanguardia, como los organismos genéticamente modificados, que no sabemos qué va a suceder. No es que lo estigmaticemos todas las actividades, pero primero vamos a asegurarnos qué es lo que va a pasar. Entonces yo detendría definitivamente esta actividad hasta en tanto no sepamos qué, pondría una moratoria y por supuesto no daría concesiones de agua. El país está sufriendo demasiado por la calidad y cantidad del agua, no puedo yo llegar a permitir que aunque sea por otro estado, llevemos el agua para esta actividad. Y el agua y la arena y estas, es que no logro visualizar cómo el agua y la arena van a destruir hacia verticalmente, o sea, cómo lo erosionan o qué pasa. Se inyecta de una manera a altas presiones. Ajá. Y los químicos ayudan mucho para hacer la perforación. Inyecto, humedezco la tierra, subsuelo golpeo. Y demás, y empiezo a golpear. Para que se rompa, y exactamente, se truene. Ese es el fracking, o sea, el romper la lutita. Las piedras más fuertes, como tal. Está muy, muy fuerte este tema, ¿eh? La verdad es que sí, ojalá y de verdad muchos legisladores de esta legislatura y la que sigan, ojalá y de verdad lo tomen en cuenta esta parte, porque es un tema que ojalá y no pase a mayores. Pero bueno. El 5 de septiembre es la licitación 3.3. ¿3.3? Para el tema del fracking. Ok. Pues vamos a ver. Ya se había declarado una desierta, ¿no? Sí. No se apuntó nadie. Correcto. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca del fracking en México. Y bueno, pues yo sé que en México tenemos una opulencia ahorita por los derechos humanos, pero no encuentro ese tema ahorita aquí en el fracking. Espero que sí se esté contemplando porque, pues socialmente hablando, hay mucho que dañaría, ¿no? Como tal. Sí, bueno, estrecha vinculación con los derechos humanos, porque si tú dejas a una comunidad sin el recurso agua, ¿no? Porque se lo estás brindando a otra actividad que no debería ser preponderante, pues estás violentando el artículo 4 de la Constitución, esta gran reforma que se hizo en el 2011 y luego el 12 para incorporar el del derecho humano al agua, pero tienes otros derechos humanos, ¿no? Como sabemos, pues son universales, progresivos, pero además pues se entrelazan, evidentemente. Entonces nosotros no podemos hablar del derecho humano al agua potable o al saneamiento en estos casos en los que se va a permitir la contaminación y no hablar, por ejemplo, del de medio ambiente, ¿no? O inclusive la vida, el desarrollo. En fin, son muchos los derechos humanos. ¿Se contrapondrían un derecho humano contra otro derecho humano? No, yo lo que veo es que, como sabes, los derechos humanos no puede haber, digamos, niveles. Al contrario, yo lo que veo es que dejando la apertura a este tipo de actividades, vas a generar en cadena una violación directa a los derechos humanos. Unos lo vivirán de una manera, por ejemplo, en la producción. Diputada lo decía muy claro, ¿no? Si generamos la afectación en los cultivos, pues estás afectando el patrimonio de la gente. Y al final del día la autoridad, por acción o por omisión, lo está generando. Entonces, si hay una clara violación a los derechos humanos, en este caso, el permitir generar gases de efecto invernadero, ¿no? Como se ha interpretado el artículo 4 y como se ha interpretado o vislumbrado el derecho humano al medio ambiente y al agua, pues tiene que ser global y tenemos que ver que este tipo de actividades lo van a violentar flagrantemente. Eso es lo interesante del derecho ambiental, además, que el derecho ambiental es global. Así es. O sea, lo que sucede aquí en México afecta en África en tema ambiental. Si yo ahorita talo los manglares volvamos a Tamiagua, ¿no? Que es un sitio Ramsar. Si yo voy y destrozo el humedal de Tamiagua, si destrozo los manglares, eso le puede afectar a otro país. Por supuesto. Entonces yo creo que esto es global. O sea, hasta las placas y todo. Por supuesto, todo. Y acaba de haber un amparo muy interesante, me parece, en el tema de que algunas personas extranjeras se ampararon en contra de una práctica no muy normal del Estado mexicano y ganaron el amparo, tuvieron que suspenderlo. Ahorita traemos el tema de Veracruz, que un juez de distrito acaba de permitir que destrocen una zona de corales. Es administrativo, de verdad, aberrante. No ha salido todavía en las noticias, ni mucho menos, pero es algo muy grave y que ya está llamando la atención del periodismo internacional. No hay nada ahorita en México, no lo he logrado encontrar en México, pero parece que ya le permitieron a la empresa explotar la zona de los corales por la zona de Veracruz. Entonces... También algo pasó en Quintana Roo, ¿no? Hace poco tiempo igual. Así es, entonces... ¿Qué está pasando, no? Es que tienes toda la razón. Por ejemplo, las zonas Ramsar, pues tenemos una convención de sitios Ramsar a nivel internacional, porque es evidente la vinculación que existe, ¿no? Son zonas, por ejemplo, de anidación de aves, y entonces, pues tú no le puedes decir a la naturaleza, es que hay un límite administrativo político, ¿no? Y se llama México, Canadá, Estados Unidos. La naturaleza no se maneja de esa forma. Así es que tienes toda la razón en el sentido de hablar del impacto, pero vámonos un poquito más regional. Si yo estoy hablando de un municipio, como sucedió con Bacanuchi, el peor desastre ambiental que ha ocurrido en México, es una empresa en un lugar perfectamente identificado, regulado, administrado, generó afectaciones en más de 8 municipios, pero porque lo podíamos ver. Ahora preguntémonos qué va a suceder en un pozo, en donde a lo mejor estamos en una zona con 8 pozos, uno sea el contaminador y va a llegar a varios municipios. ¿Cómo vamos a controlar la contaminación? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién va a responder? ¿No? Pero además ese impacto no es local. La llave del agua, de la que mencionaban hace un momento, bueno, pues puede ser una casa que esté a 3 o 4 localidades y el permiso se dio a lo mejor en otra región. Entonces, en este tema en donde hay tanto, digamos, manejo de cuestiones que van a generar mucho impacto, de residuos peligrosos y tal, sí tenemos que ver tenemos que tener una visión mucho más amplia, ¿no? De estos Nuestros juzgadores tendrán esa visión muy amplia, porque es que yo digo, los amparos que hemos podido tramitar en donde yo trabajo, digamos, con derechos difusos,
o no le entienden los juzgadores, o dicen, no, acredítame que tú eres propietario de ahí, Claro. y cuál es en sí el daño, y enséñame esto y enséñame el otro, y ya de ahí veo si estudio o no. De verdad, pues no puedo demostrar que soy dueño de una laguna o de Claro. manantiales Claro. o de cosas, ¿no? O sea, ese es un problema que yo veo fuerte, que los juzgadores no están abriendo mucho su criterio, o no sé si por preparación o por sensibilidad o qué es lo que pasa. Sensibilidad. Yo, la verdad, conozco jueces maravillosos, capaces, que se meten en el tema, que saben el tema, pero bueno, por desgracia, hay siempre puntos negros en todos lados, ¿no? Pero yo creo que es importante que tomen en cuenta lo que está sucediendo. La naturaleza no se puede incubar a un solo sitio. O sea, no es solamente lo que vaya a pasar en Veracruz, en Tamaulipas, es lo que va a pasar en toda la República. O sea, si hay un sismo en Veracruz por el fracking, ¿hasta dónde se va a generar? ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, yo creo que todo eso es lo que tenemos que valorar. El planeta como tal, pues sí tiene vida, el mismo planeta. Y si ve que nosotros estamos afectando al planeta, con que se sacuda tantito, nos deshace a todos, ¿eh? Claro. O sea, realmente estamos tentando la suerte de estar haciendo este tipo de agujeros como tal al planeta, ¿no? Para hacerlo. Sí, y lo que mencionas del tema de la justicia, vamos a llamarlo acceso a la justicia ambiental, es muy preocupante. Sabemos que hoy en día deberíamos ya tener tribunales ambientales per se, cosa que no ¿Dónde se ha están? dado, ¿no? Exacto. Tuvo que declarar que, bueno, no se tiene la posibilidad de que se ampliara el término para tener estos tribunales ambientales. Es una realidad que el sistema de justicia también está saturado, ¿no? No hay administrativamente y humanamente la posibilidad de resolver todos los asuntos que tenemos, pero entonces tendrías que especializarte, ¿no? Yo sí voy por ese tema, yo voy porque al juez se le explique lo que cuesta hacer, por ejemplo, un monitoreo o un muestreo, para que entonces empiece solo a vislumbrar los costos económicos. Nada más. ¿Cuáles van a ser las pruebas que le vas a solicitar al que está afectado para que entonces compruebes la contaminación? ¿Quién va a tener la carga de la prueba? Si tienes este interés legítimo, lo que estamos hablando de las acciones colectivas. Todo parece ser que el acceso a la justicia ambiental está muy lento, ¿no? Vamos literalmente como tortugas. Y desafortunadamente el daño ambiental no lo está llevando así. Al contrario, usted está siendo acelerado, no tenemos límites, entonces la balanza se está yendo para un lado y no para el otro. Tenemos entonces que preparar abogados, tenemos que preparar a los jueces, tenemos que preparar a la comunidad que haga un poco de resistencia y aplicar los mecanismos, los pocos mecanismos que se tienen, y también pues decirles y exteriorizarle a las autoridades la preocupación que se tiene, ¿no? Desde este lado de la comunidad. Claro. Yo me acuerdo cuando, hace ya algunos años, cuando empezó muy fuerte la parte de las telecomunicaciones, como los juzgados de distrito se capacitaron y pedían opiniones muy fuertes en telecomunicaciones, y ahorita hay algunos ya juzgados de distrito que ya ven totalmente la parte de las telecomunicaciones. Esto debería de haber en plano ambiental, porque lamentablemente explicarle a un juez de distrito por qué se afecta ciertas cosas, pues ellos creen que estoy platicándoles de una película de ciencia ficción, de verdad. O sea, es muy difícil, y estos derechos difusos lamentablemente pues quedan nada más en una cuestión de ley de amparo y de tus derechos y demás, pero no se materializa y no se protegen las cosas que se deberían de proteger. Así es. No sé si también nos quieran dar, porque se nos está acabando aquí lamentablemente el tiempo. Es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, pero bueno, lamentablemente el tiempo aquí se nos está agotando. Pero si nos pudieran dar unas últimas conclusiones, sobre todo para los televidentes, para que les quede claro este tema del fracking y bueno, las consecuencias que puede llevar. Lo mismo, no sé si quisiera. Pues bueno, yo en verdad, yo sí quiero aclarar, yo no soy especialista, yo soy abogada, yo soy legisladora, lo que yo convivo diariamente con especialistas ambientales como la maestra Tejado, yo creo que llama mucho la atención de que no tengamos la información de lo que está sucediendo realmente en el país, que sea muy difusa, que no esté clara, que no nos den a entender qué es lo que puede pasar en nuestros lugares de origen o nuestros lugares donde nosotros habitamos con el fracking. Creo que debemos de, como legisladores, esperemos que la siguiente legislatura ya tome en cuenta el término fracking dentro de la legislación,
que metan los principios precautorios, moratorios, que son básicos y que, bueno, le den muchísima más importancia a lo que puede suceder con la gente. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio, de verdad. Muchas gracias. Y ojalá sea preventivo y no correctivo esta Así parte, es, ¿no? Que así es lo más importante. Por favor, doctora, si nos puede dar un último comentario. Pues yo apelo a la información también, como vicediputada, pero también apelo a la buena voluntad de nuestras autoridades, ¿no? Y que esa buena voluntad se traslade en instrumentos normativos que al final del día nos protejan. Tenemos un sistema muy amplio, tenemos una gama desde mecanismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, pero yo sí lo que quiero es hacer un llamado a las autoridades que toman este tema como lo que es un tema grave, es un tema de interés nacional, y que se hagan actividades realmente en beneficio de la comunidad y no solo de un grupo en específico. Y bueno, también hacer un atento llamado a cualquier persona que note algo raro, pues que lo denuncie de inmediato, ¿no? Porque ahora sí que las consecuencias no se pueden ver claramente, pero si notan algo como esto que comentaba la legisladora de abro la llave del agua y de repente lo puedo prender y sale fuego, pues claro, hay algo que no, y además no es normal. Lo pueden buscar en YouTube, está ahí aparece, y están abriendo la llave como en un rancho, como en una casa, le ponen el encendedor y ¡fum! Eso no es normal, o sea, puro en cualquier gas, lado. puro gas metano. Sí, la sociedad tiene que ser lo suyo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí yo creo que las autoridades están para eso, ¿no? Para salvaguardar nuestros derechos, para protegernos y para ayudarnos, y no para generarnos daños. Ya suficiente está sufriendo México en el tema ambiental como para que todavía se permitan este tipo de actividades. Así es. Bien, pues lamentablemente, como les había comentado, el tema es muy amplio, poco tiempo para poderlo platicar y muchas inquietudes que tenemos en torno al mismo. Bueno, pero esperemos que pues en las próximas fechas, en los próximos años, en los próximos meses, ojalá y alguien ya tome este tema más en serio, porque digo, lamentablemente dependemos de las autoridades y bueno, ellos tienen que poner, digamos que pues las leyes, las medidas precautorias y todo este tipo de cuestiones que hemos comentado a lo largo del programa. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud referente al tema que hoy abordamos, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos las llamadas y los canalizamos obviamente a los expertos que el día de hoy nos acompañan, porque este tema también es de denuncia de cada uno de ustedes, ¿eh? De verdad, todo esto es muy, muy importante para que nos hagan ver las irregularidades y lo podamos platicar con la gente de vida y de ahí lo llevemos a las autoridades y se puedan ir viendo y cuidando los derechos y las obligaciones de cada quien. Bueno, no me resta más que decirles que si usted tiene algo que desee manifestar en nuestras redes sociales, de verdad póngalo ahí, escríbalo, porque todo eso sí es revisado por nosotros y eso nutre este programa, lo hace crecer más y bueno, ahí podemos darnos cuenta de qué temas quieren que se platique, a quienes quieren que invitemos, gente tan brillante como el día de hoy nos acompaña en este tema que es muy, muy llamativo, que es el fracking en México. Les recuerdo cuáles son nuestros sitios. En YouTube nos encuentra bajo el nombre Justicia para Todos, donde ustedes pueden ver todos los programas que se han dado a lo largo ya de 4 años de este programa. Y bueno, hemos tocado diferentes temas de derechos, obligaciones, temas polémicos y temas de gran interés como es del fracking. También nos encontramos en Twitter y en Facebook bajo el nombre Justicia para Todos TV, que ahí nomás le agregan el TV, Justicia para Todos TV. Y ahí, insisto, déjenos todos sus comentarios, son muy importantes para nosotros, para que crecer y ser mejores cada día. Bien, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron a lo largo de este programa. De verdad es un honor tenerlos aquí y de verdad ojalá y nos puedan decir qué es lo que pasa después con el fracking, porque es un tema muy preocupante. Bien, pues no me resta más que agradecerles a la producción por hacer posible este programa y a ustedes televidentes por acompañarnos, por sintonizarnos en un programa más de Justicia para Todos. Los invito a que la próxima semana nos puedan acompañar. Otro tema muy interesante que va a estar seguramente, no les quiero decir cuál es porque si no ya no nos van a querer sintonizar, pero quédense porque va a ser muy interesante lo que veamos la próxima semana. Les recuerdo nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.